Hola, esta es la Escuela Bíblica Dominical Bautista de Huentitán el Alto. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Gracias te damos, Padre bendito, por la oportunidad de estudiar tu palabra en un día como hoy que celebramos tu nombre por ser el primer día de la semana. Te agradecemos el que nos acompañes y que nos guíes para tener este estudio. En el nombre de nuestro Señor Jesús es nuestra oración. Antes de comenzar, quiero invitarles a que cantemos el himno, un himno que habla del nacimiento de Jesús. Es un himno cortito, es un himno que parece haber sido escrito más para niños por el tipo de melodía que tiene, pero lo vamos a cantar. Se llama Allá en Belén. Y así va. Allá en Belén, un chiquitín, durmiendo en lecho humilde está, y desde el cielo estrellas mil su suave resplandor le dan. Ángeles vienen a cantar, gloria en los cielos al Señor. Y en el mundo gozo y paz, que hoy ha nacido el Salvador. Te amo, te adoro, Salvador, quiero de ti muy cerca estar, que me defiendas con tu amor y a mi alma gozo des y paz. Un himno hermoso, es cortito, pero habla del nacimiento, que precisamente el estudio de hoy es el segundo de los que vamos a ver en Mateo, pero vamos a enfocarnos, ahorita lo vamos a observar, un momento aquí, que bueno, es la parte de la primera unidad de parte del Mateo, de este libro de Mateo, los inicios del reino. Y el estudio que inició esta unidad era el 27, que se tituló El Hijo de Dios y su reino. El versículo que queremos pensar en memorizar es el de Mateo 16, 15 y 16, que dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este siguiente estudio, el segundo de esta unidad, es el número 28, se titula Nacimiento y niñez de Jesús, el Rey del Reino. Entonces a él lo vamos a ver como alguien que está naciendo, pero él es un rey. Este estudio está basado en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Mateo, y van a ser varias porciones en el texto básico, pero vamos a verlo todo. Ok, el texto clave o versículo clave es Mateo 1:21, que dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La verdad central de este estudio dice que las profecías del Antiguo Testamento sobre el libertador, o sea, el Mesías de Israel, se cumplieron en el nacimiento e infancia de Jesús. Entonces Mateo se preocupa por estar dando evidencias de la base bíblica que ellos tenían en su momento. La base bíblica era el Antiguo Testamento, dar evidencias de que él vino a cumplir lo que se prometía. Para las metas de enseñanza-aprendizaje tú como alumno vas a demostrar que conoces la confirmación de las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías prometido en el nacimiento de Cristo. Entonces, este conocimiento es de alguna manera teórico, conocer que las profecías se fueron cumpliendo en precisamente advenimiento, nacimiento de Jesús. Y también hay que demostrar, demuestra tu actitud sobre la importancia del nacimiento de Cristo para tu vida. En particular, tiene que apropiarse uno la enseñanza de manera personal. El estudio del libro, de nuestro libro, que es el material de la Biblia libro por libro, nos ofrece 6 puntos en esta forma de bosquejo o de estudio panorámico, que al final es el que yo siempre incluyo.
Y nos habla de la genealogía de Jesús, como en el punto 1, en el 2, nacimiento de Jesús, Jesucristo. Habla en esa combinación, Jesucristo, nacimiento de Jesucristo. En el 3, la adoración de los magos. En el 4, la huida a Egipto. En el 5, la masacre de los niños. En el 6, el regreso de Egipto. Tuvo que ir primero y luego regresar. Vamos a empezar con este primer punto, genealogía de Jesucristo, que es Mateo 1, del 1 al 17. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar a Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Veamos que siempre él lo refiere a como Cristo, ¿verdad? Jesucristo, o sea, él es el Mesías. Lo primero que tenemos es que se inicia el relato del curso de la vida de Jesucristo, porque voy a estar usando en esta ocasión frases o frasecitas que encuentro dentro de las palabras con la forma de traducción al español, que son del origen hebreo, y la traducción que se nos ofrece al español. Entonces, en esta ocasión, de ahí es de donde estoy tomando el curso de la vida. Esta va a ser mayormente nuestro diccionario de hebreo, nuestros diccionarios hebreo y griego de Strong. La palabra con la que se dice genealogía, así, la palabra que inicia genealogía viene del Génesis precisamente, que significa fuente, origen. Dice un libro de linaje de uno, es decir, en el que se enumera su ascendencia o progenie. También viene como nacimientos, esa va a ser su significado, o natividad. Y el punto 3 que nos da dice de lo que sigue al origen. No, espérenme, estoy confundida, porque cuando vemos puntos en paréntesis, el punto 1, 2, 3 en paréntesis, esta forma nos la ofrecen las definiciones hebreas de Brown, Driver y Briggs. Esta es la que vamos a tener primera, única, creo, mínima vez, creo. No estoy así con toda la seguridad, pero sí es verdad. Este es el de definiciones hebreas. Dice de lo que sigue al origen, a saber, existencia, vida. Y luego una especie de abanico. Dice la rueda de la vida o creación. Esa base nos la da Santiago 3:6. Otros lo explican, la rueda de origen humano, que tan pronto como nacen los hombres comienza a correr. Es decir, su curso de vida. Toda esta gama de expresiones nos las ofrecen las definiciones hebreas de Brown, Driver y Briggs. Entonces es una gama grande. Pero este comentario, igual voy a bajar esto para ver mejor,
Es sobre la Biblia, notas sobre la Biblia de Albert Barnes. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, es decir, la tabla genealógica de la familia o descendientes de Adán. Además, los judíos, como lo hacemos nosotros, llevaban tablas de sus propias familias y es probable que esto se haya copiado del registro de la familia de José. Tengamos en cuenta que algo que sí es claro es que José no fue el padre biológico del Señor Jesús, eso sí tenemos que tenerlo claro. Entonces, lo que nos dice este relato que leímos es que Jesús fue apartado para un propósito especial. ¿Por qué decimos que Él fue para un propósito especial? Precisamente por el uso de la palabra que nos da Mateo al llamarlo a Él Cristo. Por ejemplo, voy a bajar para leer la parte oculta. Dice Cristo, la palabra Cristo es una palabra griega y esta sería la forma griega, Christos. Esta sería el que le llamamos transliteración, que significa ungido. La palabra hebrea, y esta sería la palabra hebrea, Mashiach, que significa lo mismo, es Mesías. Por lo tanto, a Jesús se le llama el Mesías o el Cristo, que significan lo mismo. Los judíos hablan del Mesías, los cristianos hablan de él como el Cristo. En tiempos antiguos, cuando los reyes y sacerdotes eran apartados para su oficio, eran ungidos con aceite. Y la base bíblica que nos da es el Levítico 4:3. Vamos a leerlo, creo que sí lo puedo leer desde acá. Y dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Lo que nos hace de evidencia este pasaje es que el sacerdote ungido habla de la forma de derramamiento de aceite y era para una función, en este caso sacerdotal. Pero el Señor Jesús también tuvo una función, por eso se le llamaba el ungido. Dice la referencia de hijo de David. Entonces ya primero vimos Jesucristo, ¿verdad? Jesús y Cristo. Ya vimos ahora la referencia que la vimos desde la clase pasada, ¿no? Que es la referencia de hijo de David, le hace sucesor al trono como rey de Israel. Y esa fue la promesa que le hizo Dios a David. Y eso vamos a ver en primero libro de Samuel 7:16, dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces esta fue la promesa que le hizo Dios a David, y precisamente en la persona del Señor Jesucristo es posible cumplírsela, porque si Él es alguien que él actualmente él vive, está en la presencia de Dios. Dice que la Biblia que a la diestra de Dios y intercediendo por nosotros en cada falta que hacemos cada día. Entonces esa parte, Él es vivo todavía, actual, vivo, y queda rey permanente. Y ahora esta es la parte que nos comparte Albert Barnes. Dice el hijo de David. En este lugar significa un descendiente de David o alguien que era de la familia de David. Era importante rastrear la genealogía de Jesús hasta David, porque se había hecho la promesa de que el Mesías sería de su familia y todos los judíos esperaban que así fuera. Sería imposible, por lo tanto, convencer a un judío de que Jesús era el Mesías, a menos que se pudiera demostrar que descendía de David. La parte que sí entendemos para los judíos era que ellos tenían claro que tenía que ser de la descendencia de David. También hace la referencia de hijo de Abraham, le hace la simiente en que serían benditas todas las naciones. Recordemos también ese texto en Génesis 18:18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Recordarles que esta fue la ocasión en la que se quedan 3 visitantes que llegan con Abraham. Se queda Dios y 2 van a Sodoma y Gomorra para ver si el pecado ya ha llegado a su máximo colmo. Y la reflexión que hace estas palabras el Señor, nuestro Dios Jehová,
diciendo que si va a encubrirle a Abraham esto, habiendo de ser Abraham una nación grande y habiendo de ser benditas en él todas las naciones. Esta sería nuestra base de... Tenemos otro texto más aquí, el 22:18, en tu simiente serán benditas. Aquí habla simiente singular, habla de uno, un descendiente. Serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta fue la ratificación de esa promesa cuando le pide que sacrifique a Isaac, el único hijo que tenía y con el que le estaba prometiendo descendencia. Y le dice, obedeciste a mi voz, no lo mates, ya sé que eres obediente, ya sé que me amas, ya sé que me tienes en alta estima, en alto honor. Dice, el hijo de Abraham, es la referencia que nos hace Albert Barnes. Nota sobre la Biblia de Albert Barnes. El descendiente de Abraham, la promesa fue hecha también a Abraham. Los judíos esperaban que el Mesías descendiese de él. Y era importante, por tanto, trazar la genealogía hasta él también. Aunque Jesús era de humilde nacimiento, descendía de antepasados ilustres. Pues es la parte que decíamos, humilde nacimiento por las condiciones en las que él nace, pero sus antepasados eran de buena estirpe, de buena estirpe. Dice que en la lista se omiten algunos nombres y se observan algunas mujeres. Esto no lo pude dejar fuera porque pues somos mujeres y nuestra clase inicialmente pues que la llevábamos éramos mujeres. Entonces había que tomar en cuenta esta situación de las mujeres. Vamos a ver cuáles son las mujeres que se mencionan. Tamar es la nuera de Judá. La nuera es que era la esposa de su primogénito y él fallece y luego tiene que casarse con el segundo, pero también fallece. Entonces tiene que casarse con el tercero, pero él teme que muera, entonces le dice espérate, y ella se queda mucho tiempo sin casar hasta que por fin se despacha, como dicen, por sí sola, haciéndose pasar por una prostituta y una ramera y duerme con Judá. Entonces de ahí nace un descendiente, Fares. Y luego viene Rahab es también una ramera que ella van a entrar a la tierra prometida y ella los oculta a los dos que iban a inspeccionar la tierra y le prometen que van a salvarle a ella la vida y a toda su descendencia, a toda su familia. Entonces ella se une al pueblo judío y miren, se casa con uno de los que están ahí, ¡ay, es un mosquito! Pero de los que hacen dengue. A ver, si pasa por acá lo vamos a ir matando. La parte entonces es que ella se convierte ya en una parte de la historia de Israel. Tenemos también a Ruth, era una viuda, ella era una viuda pero de origen moabita y ella fue también casada con un judío, hijo de Noemí, y ella pues está dentro de la descendencia y era una gentil, entendiendo esto, una gentil que no era del pueblo de Israel, y aquí está. Y la última es Betsabé, que es la mujer de Urías. Esta fue la relación que tuvo David con ella, y pues una situación de adulterio, que luego está buscando cómo tapar el adulterio y mata al esposo, o manda a matar al esposo en las primeras filas de la guerra, y luego ya se queda con ella y pues es acusado y él reconoce su pecado y miren, allí está, porque de ella nace Salomón. Vamos a ver el comentario de Jameson Fawcett Brown. Dice, aquí se presentan 4 mujeres, 2 de ellas gentiles de nacimiento, Rahab y Ruth, y 3 de ellas con una mancha en sus nombres en el Antiguo Testamento, Tamar, Rahab y Betsabé, como para mostrar con ello desde el mismo comienzo las inescrutables riquezas de esa gracia que no solo podía traer a los que están lejos, sino enseñar incluso a los publicanos y rameras y elevarlos a sentarse con los príncipes de su pueblo. Vean como otra manera de aplicar que dice que él asienta a la estéril como madre
y la sienta entre los príncipes de su pueblo, ¿no? Entonces hace esta referencia porque, bueno, Dios es soberano, Él sabe qué quiere hacer con sus planes. Dice que aun cuando José no era el padre biológico, Jesús fue parte de una familia judía. Esta es la parte que me llamó la atención un poco, que no le había prestado atención, pero lo que nos habla de esta descendencia que nos hace de José es ver que él era un verdadero judío y justo, porque así se le declara, él era justo, era un hombre que se le podía... ¿Se acuerdan que hemos hablado de los justos? Que Enoc caminó con Dios, Noé caminó con Dios, era perfecto, es decir, como justo, y Abraham, al creer a Dios, se le considera justicia el creerle a Dios. Entonces José tenía esas cualidades que se le ven en estos personajes que hemos mencionado especialmente. Entonces José es alguien digno de poderse involucrar en este plan de Dios. En la Biblia, libro por libro, es decir, pero en la parte del maestro encontré, dice, Mateo no presentó a José como el padre humano de Jesús, sino para afirmar que Jesús nació y creció bajo el cuidado de un judío justo. Me gustó mucho esta expresión y por eso quise traerla y darle el mérito, el crédito ahí a la Biblia, libro por libro, tomo 1, del maestro en especial. Entonces me parece que era algo que no le habíamos prestado mucha atención. Si él no era el padre biológico, entonces ¿qué sentido tenía hablar de él como el de ascendencia de él? Pero entonces vemos esta otra parte. María también descendía del linaje de David. Aquí al parecer hay una como controversia. Hay contrastes entre un comentarista o teólogo, otro comentarista, y bueno, me gustó tomar en cuenta los que se inclinan a entender y pensar que María nos ofrece también una descendencia, aunque sabemos que los dos eran de la descendencia de David, porque ambos tuvieron que llegar a hacer a Belén un censo, ¿no? Por ser descendientes de David, de donde nació David. Entonces María también es del linaje de David. Dice en Lucas 3:23, se dice que es la genealogía que viene de María. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Entonces, según se creía, porque no lo da como certeza, y los teólogos han dado la referencia a que esa sea la genealogía de María. Albert Barnes nos hace este comentario. La mayoría de los intérpretes han supuesto que Mateo da la genealogía de José y Lucas la de María. Ambos descendían de David, pero en líneas diferentes. Esta solución deriva cierta aceptabilidad del hecho de que la promesa fue hecha a David, y como Jesús no era hijo de José, era importante demostrar que María también descendía de él. Esta parte entonces es la que nos hace asentar ya con más confianza, ¿no? La descendencia de la línea de David. Esa parte nos ayuda. Vamos ahora al punto 2, que se titula Nacimiento de Jesús, y es del mismo capítulo 1, pero ahora del 18 al 25, es decir, hasta el resto del capítulo. Vamos a leerlo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Jesús, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Traducido es Dios con nosotros.
Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es la parte bella de la historia. María y José entonces estaban comprometidos para casarse. Vamos a entender un poco esta situación de en qué consistía. Estas son las definiciones hebreas, como les decía, no me acordaba, bueno, de Brown, Driver y Briggs, que cuando nos da puntos. Este es, ¿cómo se llama? Nesteuo, un poco difícil de pronunciar, este es el griego. Dice, era cortejarla y pedirle matrimonio, ser prometido en matrimonio, estar comprometido. Esa es la palabra griega que está refiriéndose a qué condición tenían. ¿Por qué es importante de alguna manera tener estos datos? Porque entenderemos mejor la historia. Dice Albert Barnes, desposado, prometido o comprometido para casarse. Había comúnmente un intervalo de 10 a 12 meses entre los judíos, entre el contrato de matrimonio y la celebración de las nupcias. Sin embargo, tal era la naturaleza de este compromiso que la infidelidad mutua se consideraba adulterio. Entonces ya se podría decir de palabra, eran ya esposos, pero todavía no se habían unido viviendo juntos. Entonces ahí es la referencia. Dice que cuando José se entera de que ella estaba embarazada, no quiere someterla a castigo. Déjenme ver porque va a aparecer una listita de las 3 etapas de la relación de boda que normalmente se lleva a cabo allá en el pueblo judío. Quizá la traspapelé por ahí, pero va a aparecer porque de pronto viene como parte de la pregunta que se hace en la tarea. Esta parte entonces dice que no quiere él hacerla perjudicar, entonces dice matizó. Dice es mostrar junto al público, es decir, exponer a la infamia, acción malvada y vil, hacer un escarmiento público, ponerla en vergüenza abierta. Él no quería esto para ella, aunque estaba viendo pues que como cayó ahí, cayó en una falta allí. Él consideraba eso. Este comentario de Jameson Fawcett de Brown dice, el compromiso matrimonial era en la ley judía un matrimonio válido. Por lo tanto, al dejar a María, José tuvo que tomar medidas legales para efectuar la separación. Siendo un hombre justo y no dispuesto a hacerla un ejemplo público, exponerla, estaba dispuesto a despedirla en secreto, es decir, en privado, entregándole la requerida escritura de divorcio en presencia de solo 2 o 3 testigos y sin causa determinada, en lugar de llevarla ante un magistrado. Entonces él quería de alguna manera decir, solo la voy a despedir, no voy a darle ninguna implicación ahí, pero no la voy a aceptar. Esa es la parte que nos interesa aquí. Miren, aquí encontré ya la hoja que les dice, y está bien en el libro de la Biblia, libro por libro del maestro. Dice, primero, el compromiso. Por lo general, los padres son encargados de hacerlo cuando sus hijos son niños. Ese es el primero. El segundo, el desposorio. Duraba 1 año. Aquí los comprometidos tenían la opción de aceptar o rechazar la decisión de sus padres. Y tercero, el matrimonio. Se realizaba al terminar el desposorio. Entonces ahorita donde se encuentra José y María es en el desposorio, en el segundo, cuando está pasando 1 año para ver que sí están dispuestos a aceptar lo que sus padres acordaron. Dice que José piensa en perdonarla y dejarla ir. Dejarla ir es por la expresión que encontré, ya les había dicho que esta sería ahora sí diccionarios hebreo y griego de Strong. Dice apoluo, liberar completamente, es decir, literalmente aliviar, liberar, despedir, partir reflexivamente, perdonar, ahí desde donde tomé, o sea, divorciarse, dejar partir, perdonar otra vez, dejar ir, soltar, poner, enviar lejos, poner lejos, poner en libertad. Le iba a dejar libertad sin el
sin el castigo, vamos. Es lo que nos está haciendo referencia. Albert Barnes nos hace este comentario, dice, era costumbre en una carta de divorcio especificar las causas por las cuales se hacía el divorcio y también estaban presentes testigos para testificar el divorcio. Pero en este caso parece que José decidió repudiarla sin especificar la causa, porque no estaba dispuesto a hacer de ella un ejemplo público. Este es el significado de en secreto. Por tanto, para José como para María, esto debió haber sido una gran prueba. Exactamente, entonces es un gran momento para ver qué tan seguros estaban de poderse mantener casados. Dice que un ángel no especifica que sea el ángel del Supremo, que esa es la palabra con la que se define aquí el Señor, en autoridad, supremo en autoridad. Esa es la expresión que encontraremos ahora en la traducción. Dice, le declara en sueños que la procedencia del bebé es del Espíritu Santo. Entonces aquí Albert Barnes lo que nos hace de comentario dice el ángel del Señor, pero no estamos hablando de el ángel, sino un ángel, porque ahora ya tenemos al Cristo encarnado. Dice, la palabra ángel significa literalmente un mensajero. Se aplica principalmente en las escrituras a esos seres santos invisibles que no han caído en pecado, que viven en el cielo y que son enviados para ministrar a aquellos que serán herederos de la salvación. Esta parte ya la hemos leído en el Antiguo Testamento, en el Génesis, para hablar de este personaje ángeles, ¿no? Entonces aquí tenemos esa referencia. Pero la parte que les decía era cuando dice el ángel de el Señor es Curios. Curios dice que viene de curos, supremacía, es el supremo en autoridad. Entonces aquí es donde le llamaba yo así, el Señor es el supremo en autoridad, es decir, como un sustantivo interventor. O sea, Él se ve como alguien que interviene para poder hacer las cosas que funcionen como corresponde. Dice, por implicación, Señor, como título respetuoso, Dios, Señor, amo. Por eso es que la traducción se le da ahí, Señor. Este es diccionario hebreo y griego de Strong. Sobre esto Albert nos sigue comentando, dice, no se puede determinar ahora de qué manera se comprobó que estos sueños eran de Dios. Nos basta con saber que muchas de las profecías se comunicaron de esta manera y señalar que no hay evidencia de que debamos confiar en nuestros sueños. Los sueños son movimientos salvajes e irregulares de la mente cuando no está atada por la razón. Y es mera superstición suponer que Dios ahora da a conocer su voluntad de esta manera. Como ha habido muchos sueños implicados en esta historia, me pareció útil tener este comentario. Que no pensemos, yo soy feliz cuando digo es que se vale soñar, a mí me encanta soñar. Yo soñé que yo iba a estar en el estudio allá en Cuba, o iba a volver a Cuba a vivir, y nunca lo imaginé de que se podía haber hecho de la manera que lo logré hacer esta vez, que fue por 2 años y que me fui estudiante y a la vez pude vivir allá. Pero de alguna manera lo imaginé y lo trabajé. Es lo que a mí me gusta cuando digo soñar, trabajarlo. Pero cuando decimos es que Dios me habló en un sueño para decir hoy en día que esto ya es lo que nos hace claro Albert Barnes, no funciona así. Así era parte del uso en el Antiguo Testamento, pero todavía no teníamos la escritura, que es como la profecía. Si ustedes vieron el estudio de los oficiales, vimos cómo el profeta entra de teología, en la clase de teología, el profeta entra dentro de los oficiales generales, no de la iglesia exactamente. Y algo que se mencionaba en ese estudio es que el profeta viene a ser como reemplazado o sustituido por la palabra escrita y las enseñanzas. Entonces, cuando ya la Biblia nos está escrita completamente y todas las enseñanzas, ya no hace falta la parte profética, ya no hace falta que Dios nos hable así. Vamos adelante. El ángel le dijo que era un varón y su nombre sería el Eterno Salva. Esta es la traducción que encuentro en Jesús. Dice, este es el griego. El de origen hebreo, Yeshua, Jesús. Es decir, Joshua y Jehová,
eterno, y Yasha, libera. Entonces el eterno libera. ¿Qué otra forma sería? Jesús salva, Joshua, es decir, Josué. Y la otra enfoque ya más concreto, Jesús es salvación. Estos son los diccionarios hebreo y griego de Strong. Dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí nos recuerda precisamente lo que vino a predicar Juan el Bautista. Dice, porque lo que es Albert Barnes el que nos está dando este comentario, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Es la creación directa del poder divino. De esta manera se preparó un cuerpo puro y santo y libre de corrupción del pecado, a fin de que pudiera estar calificado para su gran obra de ofrecer un sacrificio puro a Dios. Este precisamente está hablando de la persona del Señor Jesucristo como humano, que es el que logró en ese hecho de poder nacer con Dios mismo, ser Él mismo el que se humana, para fin de poder llegar a cumplir el requerimiento del sacrificio puro a Dios, porque ese era precisamente el tipo que se estaba dando en el Antiguo Testamento, que debía ser sin mancha para que quedara de alguna manera satisfecha la demanda de Dios. Es que Él necesita tener esa condición, y solo siendo Dios encarnado pudo lograrse. Dice, Isaías profetizó que nacería de una virgen. Isaías lo profetizó, Isaías 4:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta es una referencia buena. Dice virgen. Bueno, por los que no estamos acostumbrados a la palabra virgen, parece que es una característica única de una sola persona, que se usa mucho en la religión mayoritaria, la Iglesia Católica. Dice que el sustantivo, es una mujer que no ha tenido conocimiento carnal del hombre. Este es el diccionario de inglés americano de Webster, que es del 1828, pero en la REA, la Real Academia de Español, la encontré que es un adjetivo. Virgen es un adjetivo, es una cualidad de una persona que nunca ha tenido relaciones sexuales. Igual no le puse la referencia, pero es de la Real Academia. Lo que hace Jameson, Fossetta y Brown, dice, he aquí una virgen, nos hace este comentario. Debería ser la virgen, es decir, aquella virgen en particular designada a esta distinción sin paralelo. Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. No que él iba a tener este nombre propio como Jesús, sino que él llegaría a ser conocido en este carácter como Dios manifestado en la carne, y el vínculo vivo de comunión santa e íntima entre Dios y los hombres desde ahora y para siempre. Entonces este nombre no era propio, sino como dice, el carácter, que Dios y el hombre por fin quedan unidos. Qué hermoso, ¿no? En la referencia. Dice, y que su nombre indicaría su carácter. De hecho, es lo que ahí está mencionado. Pero bueno, Emmanuel, aquí ya lo tenemos. El origen hebreo, con nosotros está Dios. Y viene de dos, Manuel, poderoso, Dios con nosotros. El final, él nos habla poderoso. ¿Se acuerdan? El Shaddai, doble poderoso. Ese es el diccionario hebreo y griego. Albert Barnes nos menciona, dice, el nombre está diseñado para denotar que Dios estaría con la nación como su protector, y el nacimiento de este niño sería una señal o promesa de ello. Entonces, él se acerca, Dios se acerca a su pueblo y quedan unidos a través de Jesús. Dice, José aceptó creer el mensaje del ángel, le aparecen sueños y decide creerlo, entonces actúa basado precisamente en la fe, en el creerle, no tanto así como una fe de tipo espiritual. Hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Con qué profundo y reverente gozo haría esto ahora de su parte, y qué bálsamo le proporcionaría esto a su prometida, hasta ahora había estado bajo sospecha de todos los demás.
lo más difícil para una mujer casta y santa, sospechas que surgían también de lo que, aunque para ella era un honor sin igual, era completamente desconocido para todos los que la rodeaban. Entonces nadie sabía, pero ella estaba pasando por una situación de... Se comió, como dicen, se comió la torta antes de el recreo. Así decimos, no sé si alguien más lo dice así, se comió la torta antes del recreo. Sí, antes del matrimonio, las relaciones sexuales. Eso significa, se comió la torta. Vamos al punto 3, la adoración de los magos. Vamos ahora al capítulo 2, Mateo 2, del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados, aquí tenemos una falla, dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta parte fue súper interesante, toda esta historia, porque ya entró en escena un personaje que hay que tenerle cuidado. Dice que el Señor Jesucristo, el Señor Jesús nace en Belén de Judea. Al parecer entonces hay dos Belén en la tierra de Palestina, uno por Galilea y otro por Judea, entonces era necesario especificar. Déjenme bajarle para leer bien. Dice Albert Barnes: en Belén de Judea, Belén, el lugar de nacimiento de Cristo, era un pequeño pueblo a unas 6 millas al sur de Jerusalén. La palabra Belén denota casa de pan, tal vez dada al lugar debido a su gran fertilidad. También se llamaba Efrata, una palabra que también se supone que significa fertilidad. Se llama la ciudad de David porque fue la ciudad de su natividad. Se llamaba Belén de Judea para distinguirla de un pueblo del mismo nombre en Galilea. Entonces esta es más puntualmente la especificación de por qué. Aquí lo que tenemos es el mapa. Nos vamos a guiar, como les he mencionado antes, por la referencia del Mar Muerto. Si se fijan, está casi a la parte alta del Mar Muerto. Entonces vamos a ver Jerusalén, esta sería la zona de Jerusalén, pero Belén se encuentra ahí cercano, aquí, en esta parte de aquí. Entonces, pero están ellos residiendo desde Nazaret y vuelven acá residiendo, sí, porque estaban en otra región que, bueno, no se dice dónde estaban, ahorita no la tengo fresca en la mente, no la quiero ya insistir, pero aquí es a donde se dirigen para su nacimiento. Dice que esto sucede en los días de Herodes el Grande. ¿Quién es el personaje Herodes el Grande? Vamos a leerlo de Jameson Fawcett Brown. Dice: llamado el Grande, hijo de Antípater, un edomita nombrado rey por los romanos. Así fue que el cetro se apartó de Judá.
¿Se acuerdan en Génesis 49:10 la bendición con la que los bendijo Jacob a sus hijos? A Judá lo bendijo diciendo que el cetro de él sería el que fuera rey de su linaje, estaría siendo o teniendo reinados para el pueblo, o sea, sería el rey del pueblo. Vendrían los reyes del pueblo ahí. Pero esta parte de se apartará el cetro de Judá es el tiempo específico, una señal. Dice, era una señal de que el Mesías estaba ahora cerca, porque así hace la profecía: cuando venga, cuando ya no tenga el cetro de Judá, se aparte, entonces vendrá el Silo, y así lo menciona Silo. Una señal, dice, de que el Mesías estaba ahora cerca. Como se sabe que Herodes murió en el año 750 de Roma, en el 4º año antes del comienzo de nuestra era cristiana, el nacimiento de Cristo debe estar fechado 4 años antes de la fecha que generalmente se le asigna, incluso si nació dentro del año de la muerte de Herodes, ya que es casi seguro que lo fue así. Esta parte entonces es otra referencia que nos dice que sí hubo 4 años de error, dijéramos ahí, y ahora ya vemos que está de alguna forma basado con el Herodes el Grande. Vamos adelante, entonces, déjenme ver. Dice la referencia de Génesis 49:10. Dice, no se quitará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces la base que nos dice es que cuando ya se aparte, entonces, no se quitará, pero entonces cuando sí se aparte, hasta que venga, significa el tiempo específico de que entonces ya tiene que venir, ¿verdad? Cuando ya se le aparte el cetro. Porque él era edomita. ¿Y quién era de Edom o quién era Edom? Esaú. Entonces ya no era de parte de Jacob, sino de Esaú. Entonces ahí es donde se divide, ya se separa. Sabios de Oriente preguntaron por Jesús al rey Herodes. Sabios de Oriente es otra de las referencias que nos hace ver qué raíces tienen ellos. Hay que ver también eso. Primero vamos a empezar a ver que eran sabios, magos. De hecho, esa es la palabra griega que se menciona, de origen extranjero, Rab Mag, un mago. Mago jefe, Ragmag, un funcionario babilónico. Vean la referencia que ahora se menciona, si ustedes se acuerdan, cuando empiezan a distribuirse las familias desde la creación. Entonces está en este territorio inicia la vida de nuestro personaje de donde se funda este pueblo, Abraham, porque él era de Ur de los Caldeos y Caldea era Babilonia. Entonces vean dónde es que estos magos venían. Dice, eran mago, es decir, un científico oriental, por implicación mago, hechiceros, sabios, eran sabios, o sea, astrólogos, se decía que miraban las estrellas y estudiaban. Entonces tenían un gran conocimiento, dice, científico. Entonces ellos lo que nos hace entender, y precisamente no pude saltar, tenía un mapa muy pequeño anteriormente que nada más me daba la ubicación. Aquí esto que estoy señalando en parte rosa es la parte en este caso, déjenme recordar, esta parte es la de, créeme que ahorita se fue, me parece que la parte rosa era la de Jafet. La parte amarilla era la de Sem y la parte verde era la de Cam. Entonces Cam se vino a vivir así como al sur de esta región y luego creo que esa es la referencia de los colores, pero igual lo que sí me interesa no es los colores, sino Babilonia, donde menciona Babilonia, que sería Babel, también como en el nombre Babel, y Caldea. Este es un mapa en inglés, pero Caldea. Pero nos ubicamos fácil por el Golfo Pérsico, tenemos aquí, y algo que estaba en el registro de Abraham era que él nace y Dios lo llama de Ur de los Caldeos. Entonces ellos eran nativos de esta región. Entonces
estamos hablando de que ellos de alguna manera están asociados y por eso ¿qué se distinguía de este pueblo? Que eran aquellos que se nombraban como hijos de Dios, porque invocaban el nombre de Dios, porque lo adoraban, le ofrecían holocausto y sobre todo invocaban, es decir, se hacían llamar a sí mismos hijos de Dios. Entonces, ¿se acuerdan toda esa historia que narramos en Génesis? Vean qué importante tiene esa base para lo que ahora estamos entendiendo. Entonces ellos tenían un conocimiento genuino y un deseo de adorar a ese prometido desde este origen que ellos tienen. Vamos adelante. Dice que los principales sacerdotes y escribas dieron cuenta al rey Herodes de dónde debía nacer Jesús. Entonces ellos hablan de los escribas y los sacerdotes. Vamos a ver aquí, Jameson Fossedo Brown nos dice, los escribas fueron al principio simplemente transcriptores de la ley y lectores en la sinagoga, luego intérpretes de la ley, tanto civiles como religiosos, por lo tanto abogados y teólogos. O sea, sería el concepto con el que se pueden identificar. Entonces, ¿querías tú saber algo de teología? ¿Dónde nace esto? Ellos eran la fuente más fiel, diríamos, ¿no? Porque pues en eso se vivía todo su tiempo, toda su vida estaba dedicada ahí. Déjeme ver, Jameson Fossedo Brown nos dice, y he aquí la estrella que vieron en el este, dando a entender aparentemente que había desaparecido en el intervalo. Iba delante de ellos y se detuvo sobre donde estaba el niño. Seguramente esto difícilmente podía ser debido a un meteoro luminoso y no muy alto. Es que hay una posible teoría de que era un meteoro el que se estaba viendo en ese momento, pero es que este aparece y desaparece. Al parecer los guió hasta Judea, pero desapareció. Entonces hablan con el rey Herodes y luego dice que al ver la estrella la volvieron, como indicando volverla a ver, se regocijaron con muy grande gozo. Vamos a ver cómo Miqueas profetizó dónde nacería el Señor. En Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces tenemos esa referencia en Miqueas. Dice que el rey Herodes quiso saber con precisión la fecha del nacimiento de los sabios, pero en secreto. Vamos a ver qué tan secreto significa esto. Albert Barnes nos dice en secreto, privadamente. Hizo esto para determinar el momento en que nació Jesús, con diligencia, con exactitud. Se esforzó por averiguar el momento preciso en que apareció la estrella. Lo hizo porque naturalmente concluyó que la estrella apareció justo en el momento de su nacimiento y deseaba saber exactamente cuántos años tenía el niño. Ahora sí que te quedas pensando, ¿y por qué quieres saber ese detalle, no? ¿Cuántos años tiene el niño? Y empieza ya ahí a ver un antecedente de qué estará planeando, qué intereses tiene. Los sabios fueron a buscar el lugar guiados por la estrella que les apareció desde el oriente. Esa es la parte de la referencia. Y Jameson, ya lo que hice fue copiarla, pero es la misma que nos dice que pudo haber estado apareciendo, es la misma. La dupliqué allí, la misma comentario. Encontré, fíjense, esta ilustración en internet, donde se ven ahí los magos y una estrella, y nos hace, sí, esta vez no me dediqué a buscar ilustraciones. Dice que al encontrar al niño, los sabios lo adoraron. Esa es la parte que nos interesa. Ya vimos su trasfondo, ¿no? Dice proscuneo. Sería la manera de adorar. Pros dice una preparación de dirección hacia adelante, es decir, hacia. Probablemente como un perro, dice un derivado de cuón, que significa besar, como un perro lamiendo la mano de su amo. Entonces se debieron haber agachado y como acercado la mano para darle el beso. Y adular o agacharse, es decir, literal o figurativamente, postrarse en homenaje, reverenciar, adorar. Ya lo da definitivo, adorar.
Entonces tuvo que ser con una posición. Dice que aquí sí lo voy a poder leer, Jameson Fawcett Brown dice que, y se postraron y lo adoraron. Claramente este no era un homenaje civil a un rey judío mezquino, a quienes estos extraños guiados por las estrellas llegaron desde tan lejos y preguntaron con tanto entusiasmo y se regocijaron con tan grande gozo para rendirle, sino un homenaje espiritual elevado. O sea que no era cualquier reconocimiento que le daban aquí, sino uno espiritual. Dice que los sabios ofrecieron presentes en reconocimiento. Vamos a ver sobre los presentes. Aquí sí voy a necesitar bajar esto. Dice Albert Barnes. Le presentaron presentes. Estos se le presentaron como rey de los judíos porque supieron que iba a ser un príncipe distinguido y conquistador. Era costumbre en Oriente mostrar respeto por personas distinguidas haciendo presentes u ofrendas de este tipo. Esta costumbre es todavía común en Oriente y en todas partes. Es inusual acercarse a una persona de rango distinguido sin un presente valioso. Entonces lo reconocen como alguien distinguido y le dan estos presentes. Y sabemos que tienen un antecedente de los presentes. Esta parte también es importante. Voy a bajar igual aquí para comentario de Jameson Fawcett Brown. Dice, el incienso era una gomorresina aromática utilizada en las ofrendas de sacrificio. La mirra se utilizaba en los ungüentos perfumados. Estos con el oro que presentaron parecen indicar que los ofrendantes eran personas pudientes, que el oro fue presentado al niño rey en señal de su realeza, el incienso en señal de su divinidad y la mirra en señal de sus sufrimientos, o que fueron diseñados para expresar su naturaleza divina y humana, o que los oficios proféticos, sacerdotales y reales de Cristo se vean en estos dones. Todas estas son, en el mejor de los casos, suposiciones dudosas, pero que los sentimientos de estos devotos dadores se vean en la riqueza de sus dones, o que el oro al menos sería muy útil para los padres del bendito niño en su inesperado viaje a Egipto y durante la permanencia de allí, esto por lo menos no admite disputa. Esta es un poco larga, pero sí es verdad, tiene muchas posibilidades, perdona. ¿Dónde estoy? Ya. Entonces dice, los sabios fueron avisados en sueños que no volvieran, aquí van a Herodes, fueron avisados en sueños. Igual voy a bajar esto, dice Albert Barnes, advertido por Dios. Esto se hizo sin duda porque si le hubieran dado a Herodes información precisa sobre dónde se encontraba, le habría sido fácil enviarlo a matar. Y de esto aprendemos que Dios velará por aquellos a quienes ama, que sabe cómo frustrar los propósitos de los malvados y librar a los suyos de las manos de quienes los destruirían. Es una de las cosas que Dios hace cada vez que alguien está en una posición de muerte. Hay como una intervención asegurada cuando ya viene en una situación de muerte. Esa es una evidencia que Dios deja ver en su palabra. Vamos adelante con la huida, el punto 4. En Mateo del 13 al 15 son 3 versículos nada más, pero no lo alcanzamos a ver. Aquí dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces aquí vemos cómo Mateo enfatiza mucho para que se cumpliese, porque quiere darle evidencia a los de su pueblo judío, ¿no? A los judíos de su propio pueblo. Se me está trabando la lengua.
Dice, José está siendo instruido en sueños y esta vez debe huir a Egipto para salvar al niño. Eso lo venimos ya viendo, ¿no? Cómo lo instruye en sueños le dan la instrucción. Albert Barnes nos dice que huye a Egipto. Dice, Egipto está situado al suroeste de Judea y está a una distancia de Belén de unas 60 millas. En ese tiempo era una provincia romana, había muchos judíos allí que tenían un templo y sinagogas, y José, por lo tanto, estaría entre sus propios compatriotas y sin embargo fuera del alcance de Herodes. Habíamos visto cómo Albert Barnes nos da referencias más históricas, más de puntualmente lugares y costumbres, y esta es una de las que, mira, nos habla de que, entonces había ya algunos habitando allá. Dice que Oseas profetizó que Jesús, estando en Egipto, sería llamado de allí. Oseas lo profetizó. Vamos a ver lo que nos dice Albert Barnes sobre esto. Dice, para que se cumpliera. Este lenguaje se registra en Oseas 11:1. Allí evidentemente habla de Dios llamando a su pueblo para salir de Egipto bajo Moisés. Podría decirse que se cumplió en su llamado a Jesús desde Egipto, porque las palabras de Oseas también lo expresaron apropiadamente. El mismo amor que lo llevó a liberar a su pueblo Israel de la tierra de Egipto, ahora lo llevó también a liberar a su hijo de ese lugar. Las palabras usadas por Oseas expresarían ambos eventos. Esta es la parte que sí hace mención. De hecho, estaba leyendo, no me acuerdo si las incluyo, pero hago referencias de uno y otro, donde menciona que es como una semejanza de que hecho de que Jesús estaba en Egipto, que si antes no se cumplió el plan que se esperaba del pueblo de Egipto, siendo un pueblo digno de meterlo a la tierra prometida y de ahí hacer todo un plan con ellos. Acuérdense que en el desierto Dios le dice, déjame destruirlos y yo te voy a hacer a ti una nueva nación. Y Moisés le dice, no, si tú quieres, quítame a mí la vida, quítame a mí la vida del libro de la vida, mi nombre del libro de la vida, pero rescátalos a ellos, dales la oportunidad y rescátalos a ellos, haz de ellos, a pesar de estar así, tan incapaces, hazlos capaces para que hagan esto. Y pues Dios le escucha y dice, está bien. Entonces, al parecer, el Señor Jesús está haciendo ahora una buena ejemplo de lo que esperaba el Señor de su Hijo. Su Hijo eran los hijos de Israel. Y se me hizo llamar la atención. Vamos viendo Oseas 11:1. Dice que cuando Israel era muchacho, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces sí hace la referencia que como era en formación pequeño, de alguna manera pequeño, porque pues se hizo una nación grande. Luego, de por sí, de 70 salieron unos grandes, un gran número de ellos. Seguimos adelante con el punto 5, la masacre de los niños en Mateo 2, del 16 al 18, igual 3 versículos. Sí, ahora me estoy tapando mucho. Dice Mateo 2, del 16 al 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esta sería la referencia entonces de ese momento de muerte. Al no regresar los sabios a Herodes, se vio burlado y se puso iracundo. ¿Por qué digo iracundo? Porque mire, tomó, dice pasión, como si respirara con fuerza, fiereza, indignación, ira. Ponerse en una pasión, es decir, enfurecer, estar enojado, intensamente enfadado, muy indignado, iracundo.
Eso me trajo a la mente los dos registros que hay de este momento de mucha ira y que capaces de matar, ¿no? Y me trajo, vamos a verlo en un momento más, me trajo a la memoria esos eventos. Este es Albert Barnes, dice, esta es una ilustración del poder de la ira. No se detiene ante nada, sino puede lograr exactamente lo que desea, no duda en ir mucho más allá y lograr mucho más mal del que inicialmente planeó. El que tiene un corazón malvado y se entrega a la ira no sabe dónde terminará y comúnmente cometerá mucho más mal del que inicialmente pretendió. Esta sería una forma, pero miren, aquí me hace recordar a Jacob, cuando le bendice a Leví, a Simón y a Leví, expresa eso, dice, maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces aquí es esta la expresión de cómo se enfurecieron de manera así, a punto de matar. Y el antes de ellos está el momento de Caín en Génesis 4:5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Este enojo que desde Caín se ve es el semejanza que tiene con Simeón y Leví, y hacen una masacre. Y Herodes, que también hace una masacre de niñitos. Dice, en su furia mandó matar a todos los niños menores de 2 años de Belén y alrededores. Entonces vamos a ver aquí Jameson Fawcett Brown. Herodes arde de rabia y es como un toro salvaje en una red. Así que envió una banda de asesinos a sueldo y mató a todos los niños varones que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que tenía diligentemente. Indagó a los magos. En este paso feroz, Herodes era como él mismo, tan astuto como cruel. Da un gran golpe para no errar el blanco. Piensa que esto seguramente abrazará a su víctima, y así lo habría sido si él hubiera estado allí, pero se ha ido. Esta es la parte que a propósito había que sacarlo de ahí, porque esta hubiera sido la condición en la que lo hubiera alcanzado, ¿no? Está medio rara ahí la traducción, pero traducciones les recuerdo que están en inglés y ahora los meto al traductor y los traduzco ahí más rápido. Ok, vamos adelante. Jeremías profetizó el lamento de la masacre, personificada en Raquel, madre de José y Benjamín. Esta es la parte que tenemos. Jeremías 31:15 dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Esta parte nos la comenta el Jameson Fawcett Brown. Dice, estas palabras, tal como aparecen en Jeremías, se relacionan indudablemente con el cautiverio babilónico. Raquel, la madre de José y Benjamín, fue enterrada en las cercanías de Belén, donde todavía se muestra su sepulcro. Se la representa figurativamente como levantándose de la tumba y profiriendo un doble lamento por la pérdida de sus hijos, primero por un amargo cautiverio y ahora por una muerte sangrienta. Entonces ya una es específicamente del evento que tenían cercano, y otra es por profecía, ¿no? Profecía aquí de la muerte que iba a venir. Seguimos adelante. Este es el último punto, el regreso de Egipto. Tuvieron que haber ido para luego regresar. Esto es del 19 al 23, ya para darle fin al capítulo. Dice, pero después de muerto Herodes, de allí, no, espérenme para no leer más. Dice, pero después de muerto Herodes, ahí está otra vez el mosquito, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel.
Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Aquí tenemos una referencia entonces de ¿qué desenlace hay, no? Herodes ha muerto y en un nuevo sueño José es instruido para volver a tierra de Israel. Aquí lo que nos hace el comentario es Jamieson Fossey Brown, denme oportunidad de verle aquí. Dice, aquí un ángel del Señor se le aparece en sueños a José en Egipto. Nuestros traductores un tanto caprichosamente traducen la misma expresión, el ángel del Señor, y un ángel del Señor como aquí, como parece que el mismo ángel fue empleado en todas estas grandes ocasiones y muy probablemente aquel a quien en Lucas se le da el nombre de Gabriel. Entonces aquí la parte que está también medio enredosita, dice que está llamando la reflexión que no se le refiere al el ángel del Señor, porque estaría siendo como la personificación del Señor Jesús a través del ángel del Señor. Pero un ángel del Señor es mejor, porque de todos sus personajes ángeles estaría específicamente uno, y parece que Lucas le da el nombre de Gabriel. La otra parte que nos hace referencia aquí Jamieson Fossey Brown es que Herodes murió en el año 70 de su vida y el 37 de su reinado, pero esto no nos hace mucha referencia a la específicamente ubicación del tiempo de Jesús, porque no se sabe cuándo empezó a reinar. Ese es otro comentario que entendí, no se sabe. Ok, vamos a ver, es Albert Barnes, ahora nos hace referencia a Herodes. Dice, Herodes dejó 3 hijos y el reino fue dividido entre ellos cuando murió. A Arquelao le fue dada Judea, Idumea y Samaria, a Felipe, Batanea y Traconite, a Antipas, Galilea y Perea. Cada uno de ellos también era llamado Herodes, y estos son los individuos a los que se hace referencia con tanta frecuencia en el Nuevo Testamento durante el ministerio del Salvador y las labores de sus apóstoles. Entonces aquí tenemos 3 Herodes más, teníamos el grande y estos son 3, pero bueno, cada uno tiene un segundo nombre con el que se le puede identificar, y sobre todo sabiendo dónde está reinando, ¿no? Dónde está gobernando, nos ayuda a poder identificar de quién se trata. Dice, Arquelao, hijo de Herodes, reinaba en lugar de su padre, en Judea en especial en Judea, que se puede decir la capital. Déjenme ver, Jamieson Fossey Brown nos dice, Arquelao sucedió a Herodes para reinar sobre Judea, Samaria e Idumea, pero Augusto rehusó darle el título de rey hasta saber cómo se conduciría. Le dio solamente el título de etnarca. Y Josefo en Antigüedades, esta sería la cita donde nos hace esta mención. Déjenme entonces mostrarle que esta mapa sí nos identifica un poco los colores de las 3 secciones que se divide, aunque no mencioné. En un momento más voy a poner la parte de arriba, pero la que nos interesaba ahora por la narración es esta de aquí, que es Samaria, Idumea, Judea e Idumea. Y debía ser Arquelao, ¿no? Se me olvida. Estoy de ahí fuera, Arquelao, nada más era. Y en Antipas, esta sí se me queda más grabado, es esta naranja, Galilea y Perea. Entonces esta de acá sería Felipe, esta parte de acá. Dice aquí Batanea, aquí ya se ve en Batanea. Un momento más vamos a ver la parte de arriba. Dice, José teme volver a Belén y nuevamente es advertido en sueños. Entonces cuando se entera de que es Arquelao el que está allí, pues ya no le dio tanta confianza. Dice aquí crematizó, pronunciar un oráculo, es decir, divinamente íntimo, ser llamado, ser amonestado, fue advertido de Dios, revelar y hablar. Entonces fue advertido de Dios, que pudo haber entrado ahí con todo el temor, pero fue advertido y le dijeron que no entrara ahí a Judea otra vez, que mejor se dirigiera hacia Galilea. Esa es la referencia que nos hace.
Albert Barnes nos dice, oyó que Arquelao reinaba. Arquelao poseía una disposición cruel y tiránica similar a la de su padre. En una de las Pascuas hizo que 3,000 personas del pueblo fueran ejecutadas en el templo y en la ciudad. Por sus crímenes, después de haber reinado 9 años, fue desterrado por Augusto, el emperador romano, a Galia, donde murió. Conociendo su carácter y temiendo que no estaría seguro, José dudó de ir allí, y Dios le indicó que fuera a Galilea, un lugar seguro. ¿Qué tal con esta narrativa de Albert Barnes que nos dice qué capaz era de crímenes Arquelao? Vamos entonces, razón que tenía José, para no entrar sin temor ahí. José va a Nazaret de Galilea en el territorio de la tribu de Zabulón. De hecho, esta es una base bíblica también donde dice que luz les resplandeció a ellos. Este es Jameson Fawcett Brown. La provincia de Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, el hermano de Arquelao, a quien su padre le había dejado esa provincia y Perea, Galilea y Perea, en el lado este del Jordán, como su padre como su parte del reino, con el título de tetrarca que Augusto confirmó, aunque astuto y licencioso, según Josefo, precisamente lo que la historia del Evangelio muestra que era de una disposición menos cruel que Arquelao. Y como Nazaret estaba muy lejos de la sede del gobierno y considerablemente aislada, era más seguro establecerse allí. Sí, sobre todo es eso, cuando tú tienes una persona, la Biblia dice que cuando la gente mala gobierna, los buenos se esconden. Algo en esas palabras, en ese sentido, es algo ahí. Esto es lo que les había mencionado. Miren, la parte amarillita ya supimos que es Arquelao, esta naranjita es de ¿cómo era? Antipas, perdón, y en la parte naranja es Felipe, Batinea y otras regiones así. Y acá era Siria, otro gobernador. Bueno, pues es que aquí dice, miren, Arquelaos, los colores, este es Antipas, este es Felipe y este es el gobernador de Siria. Y esta punteada, por aquí dice que es todo el territorio de Herodes el Grande. Y algunos de estos son caminos. Bueno, este es buen mapa que encontré. Dice, acuérdense que la fuente que tengo de todo esto es la aplicación que se llama eSword, que se encuentra y se descarga gratuitamente en la computadora y también en los celulares, pero la uso yo en la computadora. Dice, así se cumplió la profecía de que sería llamado Nazareno. Y Jameson Fawcett Brown nos hace mención sobre esto. Dice, la mejor explicación del origen de este nombre parece ser aquella que lo relaciona con la palabra Netzer en Isaías 11:1, que significa una pequeña vara, vástago o retoño, a la cual el profeta se refiere cuando dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Vamos a ver aquí el texto, es Isaías, le incluye el 2, 11:1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esta sería la referencia precisamente a por qué Nazareno. Albert Barnes nos hace otro comentario y aquí lo que él nos da es argumentos en 4 puntos y yo tomé el 3 y el 4. Dice, la frase será llamado significa lo mismo que él será, no como si fuera algo que se hubiera predicho, es lo que trata de decir, sino como que a futuro se le va a llamar Nazareno. Dice, el carácter del pueblo de Nazaret era tal que eran proverbialmente despreciados despreciados, es que son 2 palabras en inglés y cuando las traduce de la misma manera. Por lo tanto, venir de Nazaret o ser nazareno era lo mismo que ser despreciado o ser estimado de baja cuna.
Dice, sería una raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura. Esto era lo que habían predicho todos los profetas. Es donde dice que no hay una evidencia específica de texto donde se dijera y se le dirá a Nazareno, como hemos visto todas las otras referencias, pero sino como decir la manera que se aplicaba, raíz, vástago, de alguna manera tienen cierta relación. Seguimos y a ver, me fui aquí. Dice que, bueno, ya estamos aquí en la tarea. Esta es ya la tarea y la tarea la vamos a poder leer desde acá. Vamos a ir acá. Nada más para poderla mover necesito hacer así. Dice que según Mateo 1 del 18 al 25, ¿en qué paso del matrimonio se encontraba José y María cuando sucedió la concepción divina? Desposorio. ¿Se acuerdan? Dice, analizando el mismo pasaje, escriba lo que pensaba hacer José ante la noticia de lo sucedido a María y cómo solucionó la situación. Pues quería darles la carta de divorcio, pero en secreto, sin hacerlo público. Y la 3 dice, marca la declaración verdadera con una B y la falsa con una F, según Mateo 2 del 13 al 23. Dice, José y María huyeron a Egipto por su propia iniciativa. Falso. Herodes amaba tanto al niño que era incapaz de matarlo. Falsísimo. Déjenme ver porque esto va a ir lento, pero está en 2 hojas esta parte. Este libro está en PDF y de pronto lo tengo así como un poco lento para moverlo, pero ahí va. Y nos faltan dos preguntitas que hace ahí. Aquí está, dice, José y María, también el niño, regresaron cuando Herodes aún estaba vivo. Eso es falso. Dice, la familia de Jesús al regresar a Egipto habitó en Nazaret. Por fin, verdadero. Ok, volvamos a las diapositivas. Pero para esto necesitamos avanzarle a esta. Vamos a las aplicaciones, las promesas de Dios. Dios prometió una solución para el pecado de nuestra vida, la simiente de la mujer, y fue enviada en la persona de Jesús para derrotar a Satanás y acabar con su imperio, dándonos libertad. Entonces, esta es la promesa de Génesis 3:15 que está cumpliéndose precisamente aquí. Se fijaron como Génesis y ahora estamos aquí en Mateo, viendo la promesa cumplida. Esta segunda aplicación dice, las profecías sobre Jesús. Dios habló a los profetas para que escribieran sobre la llegada de Jesús y cómo identificarlo, pero sobre todo para que supiéramos cuál sería su propósito al llegar, darnos perdón de pecados. Esta sería la esperanza feliz. Si Él llega, ya no necesitamos estar, aguántanos tantito, un sacrificio, aguántanos tantito, un sacrificio. En el aguántanos tantito eran cada sacrificio, cada año, por la nación, perdón, cada año, pero ahora es el definitivo ya, perdón definitivo, acabar con las obras del diablo. Y en la tercera aplicación, la encarnación de Jesús. Jesús se hizo carne para efectuar el pago por el pecado de la humanidad. Como humano ofreció su sangre ante Dios, quien justifica. Así pagó la deuda que teníamos con Dios y ahora somos limpios por medio de su sangre. La pureza con la que Él se encontraba era la condición que Dios demandaba para hacer un sacrificio. Y entonces Él fue el que lo logró. Y nosotros, por la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias a Dios por esto. En la prueba es otra sección del libro. Esta otra sección del libro, que ahora para moverla está acá, dice, escriba las citas del Antiguo Testamento donde se encuentran las profecías cumplidas con relación al Mesías prometido según Mateo. Eso no lo voy a poder lograr. De hecho, sí tenía por ahí las referencias bíblicas, creo. Y la otra dice, en 3 líneas explique lo que representa para usted el nacimiento de Jesucristo. Pues ahí yo les puedo compartir lo mío, cada quien, pero lo mío. Dice, pues de hecho de que yo ya no voy a tener que esforzarme de ninguna manera, ni tengo plan de esforzarme de ninguna manera, porque ya lo hizo Él. El Señor Jesucristo nació para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y yo soy parte de ese mundo, entonces eso significa para mí. Vamos entonces a nada más mencionarles que
La próxima lección va a tener, aquí menciona 3 capítulos diferentes, el Mateo 3, el Mateo 11 y el Mateo 14. Igual y en la prueba acá también lo debe mencionar así, porque ya está el libro al final, ya en la parte final. Estas son, miren, sí, el 3, el 11 y el 14. Vamos a averiguar cuál es el motivo de que tiene esos 3 diferentes capítulos y no son en secuencia. Habrá que averiguarlo. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar para terminar y luego vamos a cantar un himno para despedirnos. Estamos hablando de un rey. Ay, perdón, me movió mucho. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por este bien que nos das de estudiar tu palabra. Gracias también por la promesa cumplida de Génesis 3:15 y cómo Él cumplió con el requisito y el requerimiento que tú estableciste para perdón de pecados. Gracias te damos por esta bendición. En el nombre de Jesús te pedimos tu guía, tu ayuda para poder hacerlo no solo Señor y Salvador, sino Rey también, como lo planeaste para Él también. Te pedimos esto con toda tu dirección en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ok, ¿por qué decía lo de Él es Rey? Porque quiero invitarles a cantar el himno de cierre que se llama Jesús es mi Rey soberano. Y aquí le voy a dar vuelta para el tono. ¿Listo? Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Canto con varias notas de cromáticas, ¿no? Bueno, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima.